¿Sabía que algunos solicitantes pueden convertirse en ciudadanos estadounidenses sin hacer el examen de inglés o sin tomar el examen de educación cívica? Bueno, si tiene una discapacidad o una enfermedad que le dificulta estudiar inglés o recordar las respuestas a las preguntas de educación cívica, USCIS puede permitirle convertirse en ciudadano estadounidense sin tomar estas pruebas. Pero debe saber que hay condiciones muy precisas que debe cumplir en esta situación. En este video conocerá los requisitos que deben cumplir los aspirantes a este grupo. También le explicaremos claramente todos los pasos que debe seguir si se encuentra en esta categoría. Debido a que este proceso puede ser complicado, es importante que vea este video hasta el final para asegurarse de obtener la información completa. A lo largo de este video escuchará el término USCIS. USCIS es la agencia gubernamental que se encarga de procesar las solicitudes de naturalización. ¿De acuerdo? Empecemos. Mi memoria no es buena. Cada vez que estudio, siempre olvido las respuestas. ¿Puedo convertirme en ciudadano estadounidense sin tomar el examen de educación cívica? La respuesta a su pregunta depende de muchos factores. Por ejemplo, si tiene una enfermedad grave o una discapacidad que le impida aprender inglés, USCIS le permitirá tener su entrevista en español. Esto significa que no tomará el examen de lectura ni el examen de escritura. Ahora bien, si tiene una enfermedad que le dificulta aprender o recordar las respuestas del examen de educación cívica, USCIS le permitirá tener su entrevista de ciudadanía sin tomar el examen de educación cívica. Tengo una discapacidad grave que me impide aprender inglés o recordar las respuestas del examen de educación cívica. ¿Cómo puedo informar a USCIS sobre este problema? Esta es una excelente pregunta. Lo primero que debe hacer es marcar la casilla sí de la pregunta 12. Esta pregunta se encuentra en la parte 2 de su solicitud de naturalización N400. Esto es lo que dice la pregunta 12 de la parte 2. ¿Tiene una discapacidad física o del desarrollo o un impedimento mental que le impide demostrar su conocimiento y comprensión del idioma inglés y/o los requisitos de educación cívica para la naturalización? Hay dos opciones de respuesta a esta pregunta, sí o no. Si su respuesta a esta pregunta es sí, un médico debe completar un formulario especial llamado Formulario N648. Certificación médica para excepciones por discapacidad. Es importante saber que cuando presente su solicitud de ciudadanía, también debe enviar este formulario N648 al mismo tiempo. Si entendí bien, acaba de decir que el formulario N648 solo debe ser llenado por un médico. ¿Es eso correcto? Sí, este punto es muy importante. Solo hay 3 tipos de profesionales médicos que pueden completar y firmar el formulario N648. Estos profesionales médicos son los siguientes: médicos, psicólogos clínicos o doctores en osteopatía. Lo que esto significa es que una enfermera o un asistente médico, por ejemplo, no pueden completar y firmar el formulario N648. Mi médico que suele tratar la enfermedad que tengo no está disponible en este momento. ¿Puedo pedirle a otro médico que complete y firme el formulario? USCIS recomienda que primero se comunique con el médico que generalmente lo trata por la discapacidad que tiene. Esto es muy importante porque le mostrará a USCIS que el profesional médico que firmó su formulario realmente conoce muy bien su historial médico. Sin embargo, si su médico no está disponible, puede ver a otro médico. Pero este médico debe diagnosticarlo o realizarle pruebas antes de completar el formulario. También debe estar preparado para explicarle a USCIS por qué su médico personal no firmó su formulario.
¿Hay algo en particular que deba saber sobre el formulario N648? Antes de entregarle su formulario N648 a su médico, hay algunos datos que debe saber. 1. El formulario N648 tiene muchas preguntas, por lo que es importante darle suficiente tiempo a su médico para que complete y firme el formulario. 2. Cuando le entregue el formulario a su médico, no olvide darle también las instrucciones oficiales sobre cómo completar el formulario. 3. Su médico debe demostrar que su discapacidad ha durado o se espera que dure más de 12 meses. 4. Deberá acreditar que la discapacidad que padece ha sido diagnosticada mediante prueba médica. Por ejemplo, si simplemente dice que es mayor o que no fue a la escuela, USCIS no aprobará su solicitud. Además, si solo dice que su memoria no es buena sin mostrar un diagnóstico médico, USCIS no aprobará su solicitud. Entonces, antes de enviar su solicitud N648, debe demostrar que la discapacidad física, la discapacidad del desarrollo o el impedimento mental que tiene fue diagnosticado por un médico y que la discapacidad le impide aprender inglés o recordar las respuestas de la prueba de educación cívica. Tengo la enfermedad de Parkinson. ¿Cree que USCIS aprobará mi solicitud N648? En general, USCIS no publica una lista de discapacidades, pero su solicitud probablemente será aprobada si le han diagnosticado una de las siguientes enfermedades: demencia, enfermedad de Parkinson, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar, enfermedad de Alzheimer o discapacidad intelectual. También debe saber que hay muchas más enfermedades que se pueden añadir a esta lista. Lo más importante es que su médico demuestre que la enfermedad que tiene no le permite aprender inglés o recordar las respuestas del examen de educación cívica. ¿Cuándo me informará USCIS que mi solicitud N648 ha sido aprobada? En la mayoría de los casos, USCIS le informará su decisión sobre su solicitud N648 el día de su entrevista. Esto significa que antes de su entrevista es posible que no pueda saber si su solicitud ha sido aprobada o denegada. USCIS ha aprobado mi solicitud N648. ¿Significa eso que tendré mi entrevista en español? Esto depende de lo que escribió su médico en su solicitud y qué casilla marcó en la pregunta 14 de la parte 3. Si su discapacidad le impide aprender inglés, entonces su entrevista de ciudadanía será en español. Debido a la discapacidad que tengo, mi solicitud N648 ha sido aprobada. USCIS me permitirá no tomar el examen de educación cívica durante mi entrevista. Quisiera saber si el oficial me va a pedir que haga el examen de inglés. Esta es una pregunta importante, pero antes de darle una respuesta, tengo que explicar exactamente lo que sucede en la entrevista para que todos puedan entender de lo que estamos hablando. En general, cada solicitante debe tomar 4 pruebas durante la entrevista de naturalización. 1. La prueba de expresión oral. En esta parte de la entrevista, el oficial de USCIS determinará si puede entender y hablar inglés básico. La mayoría de las preguntas que le hará el oficial se encuentran en su solicitud de naturalización N400. 2. La prueba de lectura. El oficial le mostrará una oración escrita en inglés y le pedirá que la lea en voz alta. 3. La prueba de escritura. El oficial dictará una oración en inglés y le pedirá que escriba esa oración en una tableta, como un iPad. 4. La prueba de educación cívica.
El oficial le hará hasta 10 preguntas. Estas preguntas se eligen de la lista de las 100 preguntas oficiales de educación cívica. Debe responder 6 preguntas correctamente para aprobar el examen de educación cívica. Ahora, la prueba de inglés que ha mencionado en su pregunta significa la combinación de la prueba de expresión oral, la prueba de lectura y la prueba de escritura. Entonces, para responder a su pregunta, debe saber que algunos solicitantes con enfermedades graves no toman el examen de inglés, otros no toman el examen de educación cívica, y los solicitantes de una tercera categoría no toman ningún examen. Esto depende de la discapacidad de aprendizaje que tenga el solicitante y de lo que escribió el médico en la solicitud N648. ¿Qué pasará el día de mi entrevista si mi solicitud N648 es denegada? Si su solicitud N648 es denegada, el oficial a cargo de su entrevista le dará la oportunidad de tomar las pruebas de expresión oral, lectura, escritura y educación cívica en inglés. Usted puede decidir si tomar o no esas pruebas. Si se niega a tomar esos exámenes o si los toma y no los aprueba, USCIS programará una segunda entrevista para usted. Mientras tanto, puede regresar con su médico y pedirle que complete un segundo formulario N648 con información adicional. Ya solicité la ciudadanía y estoy esperando que se programe mi entrevista. Tengo una discapacidad que hace que sea muy difícil aprender. ¿Puedo enviar mi solicitud N648 ahora, aunque ya envié mi solicitud de naturalización? USCIS recomienda que los solicitantes envíen su formulario N648 al mismo tiempo que solicitan la ciudadanía, pero hay algunos casos excepcionales en los que USCIS aceptará que un solicitante envíe el formulario N648 después de solicitar la ciudadanía. En este caso, deberá explicar claramente por qué no envió antes su formulario N648. También es importante saber que, si su discapacidad comenzó después de que solicitó la ciudadanía, su médico debe confirmar que su discapacidad durará más de 12 meses. ¿Dónde puedo obtener una copia del formulario N648? Si desea obtener una copia del formulario N648, asegúrese de visitar el sitio web oficial de USCIS en www.uscis.gov/es/N-648. También hemos publicado este enlace en la sección de descripción debajo de este video para que cuando haga clic en él abra directamente esa página. ¿Pagaré una tarifa adicional por el formulario N648? No tiene que pagar una tarifa adicional para enviar su solicitud N648. La única tarifa que pagará es la tarifa para solicitar la ciudadanía que paga cada solicitante. No tengo una discapacidad que haya sido diagnosticada médicamente, pero me resulta muy difícil aprender las respuestas de la prueba de educación cívica. ¿Hay algún método que pueda usar para memorizar las respuestas de la prueba de educación cívica? Como sabrá, una de las razones por las que algunos inmigrantes no solicitan la ciudadanía es porque creen que no pueden entender o hablar inglés básico. Otros inmigrantes creen que les es imposible recordar las respuestas de las pruebas de educación cívica. Por supuesto, si tiene una discapacidad de aprendizaje, debe usar la aplicación N648. Pero si no tiene ninguna enfermedad diagnosticada médicamente, todavía es posible que apruebe su entrevista de ciudadanía. Muchas personas antes que usted han hecho eso y creo que con la estrategia de estudio correcta también debería poder aprobar su entrevista. Actualmente estamos trabajando en lecciones que enseñarán a los solicitantes como usted cómo estudiar de manera efectiva para la entrevista de naturalización. También aprenderá un método simple que le permitirá recordar fácilmente las respuestas de la prueba de educación cívica.
Si tiene problemas para entender o hablar inglés, publicaremos lecciones que lo ayudarán a aprender todas las preguntas y oraciones comunes que puede escuchar durante su entrevista de ciudadanía. Si está interesado en esas lecciones, háganoslo saber dando un me gusta a este video y suscribiéndose a nuestro canal. Antes de terminar este video, por favor responda la siguiente pregunta. ¿Qué parte de la entrevista de ciudadanía le pone más nervioso? A. El idioma inglés. B. El examen de educación cívica. Escriba su respuesta en la sección de comentarios debajo de este video. ¡Gracias!